general. Para hablar de este asunto le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Tonatiuh Guillén, él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Profesor, gracias por su tiempo, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches y gracias por invitarme. Chiapas ha estado en la conversación en las últimas semanas por la situación que ocurre en la frontera sur con Guatemala, el éxodo de quienes buscan un lugar seguro, profesor. Ahora la nota está al norte de Chiapas. Autodefensas afirman que le harán frente al narcotráfico. Pareciera ser una situación de hoy y de ayer por lo mediático, pero este asunto en Chiapas data desde hace años. Es correcto, Juan Pablo. Lamentablemente, Chiapas ha ido acumulando deterioros y situaciones muy agresivas y complicadas. Ya de suyo, la historia social y cultural, con toda y su riqueza, había tenido conflictos fuertes. No por nada tuvimos un movimiento indigenista en los 90 con el EZLN. Luego también a problemáticas relacionadas con su medio ambiente, con desarrollo, y se ha sumado como un gran problema que se encima arriba de todos los desafíos, que es las organizaciones criminales y su control de territorio. Esta situación no es nueva. De hecho, el gobernador electo el gobernador electo de Chiapas acaba de reconocer Sí. que es imposible o no han tenido capacidad de control de las organizaciones de criminales en Chiapas. Y bueno, es un principio, ojalá de ahí se derive otro tipo de acciones y de recuperación del Estado de Derecho. Pero es cierto, Chiapas genera ese entorno y provoca el crimen organizado, el desplazamiento forzado Sí. de población que debe huir a donde puede. En este caso, en la frontera con Guatemala, varias comunidades se trasladaron Sí. al otro país, al otro lado, en calidad de refugiados. Yo creo que eso hay que ponerlo en todas las letras y en el primer nivel de orden, porque no es migración, es una movilidad forzada que convierte a las personas en titulares de derechos de refugio y de protección internacional, lo cual pues es una gran paradoja para México. Pero permíteme agregar, Juan Pablo, que este escenario muy grave, el de Chiapas, Sí. y esto que estamos comentando, no es único en el país. En realidad, el tamaño de la población mexicana en refugio es muchísimo mayor. Y para ponerles cifras y datos, a partir del año 22, el número de familias mexicanas intentando refugio en Estados Unidos ha crecido 8 o 10 veces. En mayo del 22, por ¿Por la ejemplo, el número violencia, profesor? por la Y violencia, correcto, ese es el regularmente, punto central. bueno, y le quito el regularmente, todo esto ocurre en comunidades, en zonas serranas, en zonas apartadas del urbano. Incluso en ciudades, yo creo que ¿Sí? eso también hay que subrayarlo. Recuerda situaciones en Zacatecas, en Jalisco, en Michoacán, que no son solamente rurales, sino también en Sí. espacios urbanos. Situaciones pues de gran impunidad del crimen, como las que vimos recientemente en Tamaulipas o incluso Sí. en Baja California, que asesinan a las personas denunciantes de estas organizaciones. Profesor, Entonces, la problemática sí. ya subió de tono y está provocando estos éxodos masivos de personas al norte, sobre todo, De hacia Estados repente Unidos. nos concentramos en aquellos grandes personajes, capos del narcotráfico, Ismael Zambada, El Mencho, etc., etc., pero sus operativos, sus subordinados, son los que están haciendo daño en los estados. Y, y yo me hago la pregunta, doctor y profesor, y no sé si usted tenga una respuesta más certera que la que yo tengo, porque yo ni siquiera la tengo. ¿Por qué la Marina y el Ejército y la Guardia Nacional no pueden hacer algo respecto a estos grupos de la delincuencia? ¿De plano no alcanza el gobierno? Yo creo que no ha habido una estrategia deliberada en esa dirección. Incluso ayer o hoy, no me acuerdo, el presidente declaró que lo importante no era detener capos. Eso no es importante, así lo dijo. Lo importante sí eran las causas estructurales. Si lo traduces a estrategia de seguridad, quiere decir que pues no hay interés
en el control de las organizaciones ni de sus jefes, ni de su estructura, sino ir a no sé cuáles causas estructurales. A eso no me queda claro qué significa. Pero por lo pronto, para efectos de una estrategia de seguridad, pues estamos Sí. en la ruta incorrecta. Causas Y si le sumamos lo estructurales. de los abrazos, bueno, menos Causas vamos a estructurales, avanzar por ahí. el gobierno piensa siempre resolverlas y siempre me acuerdo en Sinaloa cuando hay un enfrentamiento en una comunidad y la comunidad resulta dañada, instalan tianguis del bienestar, ponen a militares a cortarle el pelo a los chamacos, a brindar atención bucal. Esos son los problemas estructurales que el gobierno señala, la pobreza y la desigualdad, pero más allá de eso, los grupos criminales se apoderan y se les suben a los hombros al gobierno y de ahí no los bajan. Sí, me temo que no es por ahí el camino. Ha habido una estrategia de seguridad sin resultados, esa es la verdad. La Guardia Nacional, que era la gran apuesta Sí. del gobierno por el control de la inseguridad, tiene una tasa de eficacia mínima. Las policías municipales pueden ser mucho más eficaces, que por cierto han sido debilitadas enormemente en este sexenio. Entonces, yo lo que creo no es que no tengamos capacidad para hacerlo, Sí. del control, sino que no ha habido la estrategia para hacerlo. No ha habido la Correcto. decisión montada en esa ruta, y el resultado son de organizaciones criminales cada vez más poderosas, como Chiapas es ejemplo evidente. Pero también está Michoacán, también está Guerrero, también está Zacatecas, partes de Oaxaca, Sí, partes de Guanajuato, de Veracruz. Jalisco, de Sinaloa, ahora sí que donde le pongan, donde le pongan Y el ojo. traducido a consecuencias es un violador de derechos masivo, provoca todo tipo de Sí. delitos, pero además el desplazamiento forzados, y sumemos ahora el costo para la economía. Claro. El crimen organizado también es un factor de inhibición, de inversión y de desarrollo. Entonces, si queremos realmente atender las causas estructurales, Sí. comencemos con el control de las organizaciones criminales. Sin Creo que es duda. el tema número 1 que tenemos adelante. Profesor, le agradezco sus apuntes y su tiempo. Buena noche. Un gusto saludarles. Muy buena noche. Gracias, es el profesor Tonatiuh Guillén López, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y todo el tema